Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar un poco con el tema que venimos tratando, que es la ley 11.683, esta que regula la relación entre los contribuyentes y el Estado a través del fisco, o sea, de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Recuerden que esa ley tiene un sinnúmero de institutos muy, pero muy importantes para la vida de un contribuyente en cuanto tal. Primero habíamos dicho que esa ley, la ley 11.683, define las obligaciones de los contribuyentes. Esas obligaciones van desde la obligatoriedad de inscribirse frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto consiste básicamente en darse a conocer frente a la Administración, es decir, supongamos que se trata de una persona jurídica, acompañar el estatuto constitutivo de la sociedad y también acompañar todos los datos personales de los socios. Estas personas jurídicas tienen un presidente, o sea, una persona física humana que representa a la entidad. Entonces, esa persona es muy importante obtener mucha información de esa persona porque en realidad va a ser el nexo entre la FIP y la sociedad. Detalle es así que esta persona es el encargado de inscribir en la sociedad frente a la FIP y a esa persona se le va a asignar un número de quit, también un número de quit a la persona jurídica, pero a la persona humana, gerente general o el presidente del directorio, según sea, pero que represente a la sociedad, se le va a otorgar una clave fiscal. Mediante esa clave fiscal, este contribuyente va a poder ingresar a la plataforma digital de la FIP y presentar ahí todos los formularios necesarios para la inscripción de la sociedad. Y de ahí en más, todas las presentaciones de declaraciones juradas, todas las notificaciones y el cumplimiento de todas las obligaciones que deba hacer la persona jurídica, lo va a hacer a través de la clave fiscal de su presidente o de su representante legal. Ahora, todo esto es obligatorio porque está en el marco normativo argentino. Es decir, esta ley 11.683 establece las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había dos grandes grupos de obligaciones? La obligación formal y la obligación material. La obligación de inscribirse en un impuesto, cuando ya, en el caso de la persona jurídica, porque ya en su estatuto social cuenta con las actividades que va a desarrollar, y si esas actividades están grabadas, debe inscribirse, supongamos en el impuesto del valor agregado, debe inscribirse en el impuesto del valor agregado. Pero las obligaciones, fíjense, también tienen que ver con declarar un aspecto muy importante, que es el domicilio. El domicilio fiscal es muy importante. ¿Y para qué es importante el domicilio fiscal? Bueno, el domicilio fiscal es importante para que la Administración Federal de Ingresos Públicos pueda notificar o solicitarle información al contribuyente. Pero es muy importante advertir aquí que declarar mal un domicilio fiscal no perjudica al Estado, claro está, porque no hay forma de comunicarse con el contribuyente y el Estado ve socavada la posibilidad de investigar a ese contribuyente y ver si está declarando correctamente sus impuestos o si está ejerciendo la evasión fiscal. Pero cualquier procedimiento que un domicilio erróneo impida, ese procedimiento continúa con consecuencias para el contribuyente. ¿Qué quiero decir? Que no es buen negocio no ser localizado. El mejor negocio es ser localizado y atenerse a los requerimientos o a las solicitudes de la Administración Federal. Entonces fíjense lo que provoca no cumplir con este tipo de obligaciones o cumplir mal, que es lo mismo que no cumplirlas. Fíjense que el Estado, ¿qué le pasa? El Estado se queda sin o se ve impedido en sus facultades de verificación y de contralor.
Este tipo de obligaciones, fíjense que hasta acá, el ejemplo que venimos diciendo, el contribuyente no declaró nada todavía, porque no tiene la obligación de hacerlo. Sin embargo, tuvo que cumplir con todas estas obligaciones de inscribirse, de declarar su domicilio fiscal, de aportar el estatuto societario, de aportar los documentos de las personas humanas que integran esa sociedad. Eso se debe hacer en el cumplimiento de las obligaciones que se llaman formales. Como habíamos dicho antes, las obligaciones formales son eso, son de forma, son de cumplimiento de requisitos que no hacen a la cuestión pura y exclusivamente de liquidación y pago de impuestos. Pero son las que permiten que el vínculo entre el Estado Nacional a través de la AFIP y el contribuyente sea fluido y todas las potestades del Estado puedan ser cumplimentadas sin ningún inconveniente. Por eso, el incumplimiento de las obligaciones formales provoca lo que se denomina, y ya lo habíamos visto, un ilícito de peligro. ¿Sí? O sea que no cumplir con este tipo de obligaciones genera un ilícito y que es sancionado. La propia ley 11.683 establece las sanciones. Generalmente las sanciones fiscales son económicas, no siempre, pero generalmente son económicas. En el caso de los incumplimientos a los deberes formales, depende de qué tipo de obligación sea la incumplida, aparecen multas de montos fijos o multas de porcentaje. Cuando, por ejemplo, cuando no se declara, no se hace una presentación de la declaración jurada al vencimiento, cuando estaba la obligación de presentar la declaración jurada, fíjense que acá no está la cuestión de la cuantía a pagar. Hay una fecha de vencimiento, si el contribuyente no presenta la declaración jurada en ese vencimiento, recibe una multa por incumplimiento de las obligaciones formales. En ese caso, la multa es de un monto fijo, son 400 pesos. Pero supongamos que en un proceso investigativo, que lo vamos a ver en el video siguiente, en un proceso investigativo, la AFIP determina que un contribuyente evadió un impuesto, pero que no lo hizo con la intención de defraudar al Estado. Lo hizo por negligencia, impericia, por lo que fuere. En ese supuesto, la multa que se va a aplicar es igual al impuesto evadido por un X porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que a lo sumo, en la situación más gravosa, la multa va a rondar entre el 0% y el 100% del impuesto evadido. Ese es otro tema que ahora lo vamos a ver mejor en el video que viene. Pero quiero volver sobre este caso. Quiero decirles que las obligaciones formales tienen una pena pecuniaria, pero que es de una cuantía inferior. No son muy gravosas. Por supuesto hay que ver la reincidencia, en fin. Y es importante también que tengan en cuenta que todo incumplimiento siempre es susceptible de ser entendido como un error excusable, y el error excusable no es punible, es decir, no se le aplica sanción. Ahora bien, el otro tipo de las obligaciones, que es la obligación material, que es cuando ahí sí ya hay un ahuecamiento del impuesto a pagar, las sanciones son muchísimo más gravosas y pueden rondar de 1 a 10 veces el impuesto evadido. ¿Sí? Entonces fíjense cómo puede ser la evasión simple, o sea, la evasión bajo el paraguas de la culpa, lo vamos a ver en la clase que viene, en el video que viene, tiene una sanción del 0% al 100%, es decir, de 0 a 1 del impuesto evadido, mientras que las que son evasiones agravadas por la defraudación tienen sanciones de 1 a 10 veces el impuesto evadido. Yo lo que les quiero significar con esto es solamente ver que las multas en la Administración Federal son mayormente pecuniarias y que las hay fijas y que las hay en porcentajes, que van
del 0,1% al 1000% en algunos casos. Eso era centralmente. Las multas por incumplimiento, hay un tipo de multa por incumplimiento formal que se la denomina multa automática. Yo me quiero detener acá solamente para decir que todo lo que es multa pertenece a la naturaleza penal, es decir, no tiene naturaleza fiscal, sino naturaleza penal. Y por lo tanto, en todo lo que es en la ley penal, el contribuyente siempre tiene el derecho de descargo y de ser oído, siempre. Y eventualmente, frente a una sanción, si aparece una ley posterior a la sanción que recibió que moligera la multa, se le aplica la ley penal más benigna, se le aplica la última sanción reemplazando la anterior. Centralmente, hemos visto cómo las multas operan, pero y los diferentes tipos de multa y calificación de multas y graduación de multas, pero quiero también nombrarles un caso que está por supuesto en la ley 11.683, que es que con las multas agravadas. Las multas agravadas son para los denominados agentes de retención y de percepción. ¿Quiénes son los agentes de retención y de percepción? Son contribuyentes que la ley les da un mandato y le dice: usted, cuando realice una transacción comercial con X contribuyente, le va a retener o le va a cobrar una parte de, por ejemplo, el IVA, me la va a depositar a mí, AFIP, y usted le va a dar un certificado a él diciendo que ese dinero sirvió para pagar el IVA. Lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando con el tema del impuesto al valor agregado sobrevolamos este tema. Entonces, cuando esos agentes de retención o de percepción, en lugar de retener o percibir ese dinero, que no le es propio, es del otro, para pagar su impuesto a la AFIP, ¿se acuerdan? Es como un intermediario que anticipa impuestos. Toma ese dinero y en lugar de depositarlo en la AFIP, se lo queda, ahí comete un ilícito que si bien es formal porque no es su propio impuesto, se le aplican las multas gravosas de la evasión fiscal. Y realmente son multas muy gravosas. Y como otro instituto complejo del sistema sancionatorio de la ley 11.683, vemos a la clausura. La clausura y la clausura preventiva, que por supuesto que en la ley aparecen los supuestos en los cuales, o las circunstancias en las cuales se puede declarar la clausura, por ejemplo, la de no dar comprobantes de pago. Perdón, comprobante de pago, no, comprobante de venta, la factura. Cuando no se da una factura, es uno de los casos que puede provocar la clausura preventiva como otro modo sancionatorio. Antes de continuar, a partir del video que viene con lo que es el proceso de determinación de oficio, necesito decirle lo siguiente, ya que estamos viendo todo el tema de sancionatorio y todo el tema de multas. En las multas siempre es necesario calificar la conducta del contribuyente. Calificar la conducta del contribuyente. Es decir, primero hay que determinar si hubo un ilícito. Si ese ilícito es responsabilidad de fulanito de tal. Y después ver qué llevó a fulanito de tal a cometer el ilícito. Y acá se abren dos caminos. Se abre el camino de la culpa, como vimos antes, o el camino del dolo. ¿Cuándo hay culpa? Cuando un contribuyente actuó con impericia, con torpeza, digamos, cuando dice: mire, yo no me di cuenta, y además lo puede demostrar, ¿no es cierto? No, con decirlo no alcanza. Puede demostrar de que por algún motivo malinterpretó la norma, lo que fuere. Entonces,
va a tener cierto tipo de sanciones como vimos antes. Y el otro caso de la conducta del contribuyente, que realmente es mucho más complejo, es el de la defraudación. ¿Cuándo hay una defraudación? Una defraudación hay cuando se busca generar un ardid o un engaño. Cuando se monta toda una ingeniería que provoca una apariencia de que las cosas están bien hechas, justamente para que no pueda encontrarse que estaban mal hechas. Cuando se produce estas figuras, cuando se procede de este modo, se termina configurando la defraudación, es decir, se dice que ese contribuyente tuvo la intención de engañar, no que engañó por negligente, sino que tuvo la intención de engañar. Y ahí es cuando aparecen las multas más gravosas. Ahora en el video que viene yo les voy a explicar bien el proceso de determinación de oficio, pero para poder aliviar un poco el video que viene, simplemente les digo que cuando el Estado lleva adelante la investigación fiscal, que es la denominada determinación de oficio, siempre le da a una instancia al contribuyente que consiste en lo siguiente. Mire, nosotros, previa auditoría del fisco, encontramos que usted evadió este impuesto por estos periodos y por estos montos. Si usted se allana a la pretensión fiscal, es decir, si usted acepta lo que le estamos diciendo, rectifica las declaraciones juradas y paga el impuesto, nosotros calificamos su conducta como culposa y le aplicamos las multas leves de la culpa, que va del 0 al 100% del impuesto evadido. En el caso de no allanarse a la pretensión fiscal, se inicia este denominado proceso de determinación de oficio, que es como un juicio en sede administrativa. Pero ahí ya no hay manera de lograr un acuerdo con el fisco. Ahí directamente se va a que un juez administrativo emita una resolución sobre los acontecimientos. Supongamos que se sostenga, después de esa investigación, se sostenga que este contribuyente evadió estos impuestos, por ejemplo el IVA, en tales periodos y por tales montos, ¿no es cierto? Pero paralelamente a la determinación y al análisis de los hechos que ocurrieron, se abre otro expediente donde se va determinando cómo fue la conducta del contribuyente. Y ahí se abre la posibilidad cierta de ser calificado como defraudador. Y la defraudación tiene multas pero muy gravosas, del 100% del impuesto evadido a 10 veces más. Se evadió 100.000 pesos, puede ir a 1.000.000 de multa. Y depende también del monto evadido. Si el monto evadido es muy grande, puede ese contribuyente ser juzgado en el marco de la ley penal tributaria, que puede terminar en la prisión efectiva. Bueno, ahora en el video que viene vamos a analizar bien el proceso de determinación de oficio y todos sus institutos, que no son pocos.